Bueno, entonces con este video termino lo de métodos de cuantificación. Y es que pasa cuando tenemos una mezcla donde hay dos o más analitos que absorben radiación. ¿Sí? Entonces vamos a ver aditividad de absorbancia, donde es una aplicación de la ley de Lambert-Beer. Acordémonos que la ley de Lambert-Beer dice que cuando la señal es absorbancia es igual a la absortividad molar por el camino óptico B por la concentración, ¿cierto? Esta era la ley de Lambert-Beer, que relaciona la absorbancia con la concentración de manera directa, ¿sí? Donde epsilon es la absortividad molar o específica y B es el camino óptico de la celda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos en una mezcla homogénea dos o más analitos que absorben radiación electromagnética en la misma región de longitudes de onda? Entonces vamos a decir que la señal es aditiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es que no siempre en mis análisis solo tengo un analito, puedo tener más analitos en una mezcla que absorban. Nuestro análisis hasta ahora se ha centrado, disculpen, en un analito que absorbe cierta radiación a cierta longitud de onda de máxima absorbancia. Ahora que pasa, tenemos una mezcla. Pues según la ley de Lambert-Beer, una de las aplicaciones es que la absorbancia de la mezcla es aditiva, es decir, es la suma de las absorbancias a ciertas longitudes de onda del analito 1 más el analito 2 más el analito 3 más el analito n. Eso significa la aditividad de absorbancias. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Cuando yo hago el barrido espectral, ¿sí? O el espectro, como se llama, de una mezcla pueden suceder dos cosas. La primera, vamos a, por simplicidad, hacer un análisis de una mezcla de dos analitos que absorben radiación electromagnética, ¿sí? Donde A sub m es la absorbancia de la mezcla. Yo voy a llamar a ese analito X y a este analito Y. Entonces, la absorbancia de la mezcla va a ser la suma de la absorbancia del analito X más la absorbancia del analito Y. Entonces, ¿qué puede suceder en espectroscopía? Y es lo primero que yo hago, el barrido espectral. ¿Cómo así? Un barrido espectral, acuérdense que es la señal en función de las longitudes de onda. Hagan de cuenta que hay un barrido espectral en ultravioleta visible, por ejemplo, de 200 a 800 nanómetros. ¿Sí? Por ejemplo, de aquí de 200 hasta 800 nanómetros. ¿Sí? Nanómetros. Acuérdense, barrido espectral o espectro es la señal en función de la longitud de onda para mirar la longitud de onda de máxima absorbancia. Entonces, si se la hago a la mezcla, ¿sí? Tomo la disolución de la mezcla donde sé que está el analito X y Y me da un espectro como el que se muestra aquí en rojo. ¿Sí? Me muestra como dos señales, dos picos máximos, uno acá y otro acá. ¿Sí? Después le hago el barrido espectral a cada analito por aparte. Pueden ser a un patrón de X, le hago el barrido espectral, que en este caso lo simbolizo como negro. Entonces vean que él absorbe radiación a esta longitud de onda. Y le hago a un patrón de Y, también un barrido espectral, y resulta que tiene este espectro que está en azul. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que mi espectro tiene picos definidos. Me lo está mostrando rojo, ¿cierto? El rojo me está diciendo que hay dos picos definidos. ¿Sí? Entonces esto se llama un análisis por picos definidos. Pero también puede suceder otra cosa, y es que tenga picos superpuestos. ¿Sí? No siempre están definidos, a veces están superpuestos. Entonces, en algunas mezclas no me va a salir así el espectro con dos longitudes de onda de máximos de absorbancia. ¿Sí? A veces, ¿qué sucede? A veces sucede que hago el barrido espectral de la mezcla, me sale un solo pico, una sola banda de absorción, un solo pico de máxima absorbancia. ¿Sí? Aquí, una longitud de máxima absorbancia. Y entonces nuevamente le hago el barrido espectral al analito X y al analito Y. Y resulta que la longitud de onda de máxima absorbancia para todos es casi la misma. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que tengo unos picos superpuestos. Superpuestos, a veces se llaman superpuestos, o a veces también lo llaman, por acá lo tengo. Pues a veces sale que los picos no son definidos, ¿sí? Porque vean que tienen casi la misma longitud de onda de máxima absorbancia. ¿Vale?
Entonces cuando yo hago primero el barrido espectral, que es lo primero que se hace, yo primero defino la aditividad de la absorbancia. ¿Cómo así defino la aditividad? Primero defino si están superpuestos o si están definidos. Eso es lo primero que hago, ¿vale? Entonces, una vez haga los barridos espectrales de la mezcla, si aquí me doy cuenta que están definidos, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Bueno, entonces vean la aditividad de absorbancia. Tengo la absorbancia de la mezcla, que es igual a la absorbancia del analito X más la absorbancia del analito Y, que ambos absorben a ciertas longitudes de onda. Vamos a llamar a la longitud de onda 1, la vamos a llamar con el apóstrofe, con un apóstrofe. Y a la longitud de onda 2 le vamos a poner dos apóstrofes, ¿sí? Que son las comillas que llevan. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, la aditividad de absorbancias del X y Y se da a dos longitudes de onda. Se da a esta longitud de onda, las dos sustancias están absorbiendo. Y a esta longitud de onda, las dos sustancias también están absorbiendo, ¿sí? Pues ustedes dirían, pues a la longitud de onda 1 absorbe X mucho, pero Y poquito, pero igual absorbe. Y a la longitud de onda 2 absorbe más Y que X, pero igual las dos absorben, ¿sí? Y a las dos longitudes de onda, la mezcla también absorbe, ¿sí? Entonces, esa absorbancia de la mezcla a la longitud de onda 1, que significa un apóstrofe, es igual a la absorbancia, a la suma de las dos absorbancias aquí, de esta más esta. ¿Cierto que sí? Es aditiva. Es aditiva. ¿Y qué pasa a la longitud de onda 2? Pongámosle aquí un punto y coma. A la longitud de onda 2 que estoy representando como con dos comillas, con dos apóstrofes, también tengo una absorbancia de mezcla, que es esta. Esta absorbancia de mezcla acá. ¿Y esa es igual a qué? A la absorbancia de la sustancia X, es poquita pero absorbe, más la absorbancia de la sustancia Y. La suma de estas dos absorbancias me da la de la mezcla, que está en rojo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces fíjense que plantea dos ecuaciones, uno a la longitud de onda 1 y otra absorbancia de la mezcla a la longitud de onda 2. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa de aquí a acá? Aplico la ley de Lambert-Beer. ¿Sí? La ley de Lambert-Beer la aplico de aquí a acá. Entonces la absorbancia de la mezcla yo la puedo medir, ¿cierto? Y no muestra problema. La absorbancia de la sustancia X, que es igual reemplazándola por la ley de Lambert-Beer, a la absortividad molar de la sustancia X a la longitud de onda 1 por el camino óptico por la concentración de X, más la absorbancia de la sustancia Y a la longitud de onda 1, pues ¿qué será? La absortividad molar de la sustancia Y a la longitud de onda 1 por el camino óptico por la concentración de Y, ¿cierto? Reemplacé la ley de Lambert-Beer aquí. En la otra ecuación hacemos lo mismo. La absorbancia de la mezcla a la longitud de onda 2, que yo lo mido experimentalmente, va a ser igual a la absortividad molar de X a la longitud de onda 2, que es diferente a la longitud de onda 1, porque acuérdense que la absortividad molar cambia, es dependiente de la longitud de onda. Si yo cambio la longitud de onda, cambia la absortividad molar. Sí es la misma sustancia X y X, pero si cambia la longitud de onda, aquí la absortividad molar no va a ser la misma que aquí, ¿sí? Porque cambió la longitud de onda. Por el camino óptico por la concentración de Y más la absortividad molar de Y a la longitud de onda 2 por el camino óptico por la concentración de Y. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí una ecuación, dos ecuaciones, ¿cierto? Con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La voy a marcar con rojo. Cx, Cy. Le quito estos dos de acá. Cx, Cy. Entonces fíjense en qué consiste el método. Planteo estas dos ecuaciones, ¿sí? Ecuación 1 por este lado. Quitamos este 2 de acá para que no los confunda. Ecuación 2 por este lado. ¿Sí? Las absorbancias de las mezclas yo las puedo medir experimentalmente en un espectrofotómetro. ¿Sí? Las absortividades molares yo las puedo calcular o buscar en literatura. ¿Sí? Los puedo calcular experimentalmente mediante una curva de calibración en la cual con la pendiente pueda calcular las absortividades molares. O también buscarlas en literatura si es posible. De ese camino óptico, que yo lo conozco porque, bueno, en espectroscopía ultravioleta visible generalmente es 1 centímetro.
¿cuáles son digamos, las incógnitas? La concentración de X en la mezcla y la concentración de Y. ¿Sí? Entonces, al tener dos ecuaciones con dos incógnitas, pues ustedes pueden resolver ese sistema, ¿cierto? Esto ya es un problema matemático. Un problema matemático en el cual ustedes pueden resolverlo por, bueno, ¿qué les han enseñado matemáticas? Dos ecuaciones con dos incógnitas, lo pueden resolver por eliminación, por sustitución. Yo les recomiendo el siguiente, que es por matrices, ¿sí? Es decir, por determinantes. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ustedes ponen la ecuación 2 debajo de la ecuación 1. ¿Sí? Y dicen, la concentración X, que es la concentración problema, en X va a ser la primera columna. O sea, ustedes ponen esta ecuación debajo de esta. Y dicen, la primera columna que va a ser la absorbancia de la mezcla de la longitud de 1 en mi matriz de 2 por 2 o determinante sobre la absorbancia de la mezcla de la longitud de 2 en la otra fila que ponemos. La absortividad molar. Acuérdense que entre las matrices nunca van las incógnitas. ¿Sí? Entonces a este lado que va al lado derecho. La absortividad molar de Y por el camino óptico. La absortividad molar de Y a la longitud de onda 2 por el camino óptico. ¿Y qué va en el denominador? La absortividad molar de X a la longitud de onda 1 por B. ¿Sí? Al lado derecho va la absortividad molar de Y a la longitud de onda 1 por B. Y abajo va la absortividad molar de X a la longitud de onda por B y la absortividad molar de Y a la longitud de onda 2 por B. ¿Sí? Ahí ya tenemos una forma de determinar esto por matrices. Yo recomiendo esa. Si a ustedes les gusta, no sé, por sustitución, por eliminación, ustedes tendrán sus formas, ¿cierto? Pero yo les recomiendo esta porque es muy fácil. Ahora, la concentración de Y. Ahora se trabaja en el numerador con las absortividades molares de X en la primera fila, a la longitud de onda 1 por B, al lado derecho la absorbancia de la mezcla a la longitud de onda 1, debajo la absortividad molar de X a la longitud de onda 2, y al frente la absortividad de la mezcla a la longitud de onda 2. ¿Sí? Y el denominador sigue siendo el mismo que se maneja en X. Esto es puras matemáticas de matrices, ustedes ya vieron eso. ¿Sí? Yo les recomiendo eso, no voy a entrar en detalle ahí, para que les quede más fácil y esto disminuye el error. Ustedes, pues, si les gusta más, como les digo, eliminación o sustitución, pues ustedes son libres de hacerlo como quieran, pero yo recomiendo eso. ¿Sí? Entonces, mediante determinantes yo puedo, a ver, las absorbancias de las mezclas las conozco experimentalmente, las absortividades molares las busco en literatura o también las calculo experimentalmente, y B es el camino óptico. Entonces, de estas dos ecuaciones puedo determinar la concentración de X y la concentración de Y. Acuérdense cómo se desarrolla la matriz. ¿Qué dice el borrador? Porque el borrador, no sé qué lo dice. Bueno. Perdón. Cuando tengo una determinante, ¿cómo se desarrolla? ¿Se acuerdan? Cuando tengo determinantes, ¿cómo se desarrollan? Acuérdense, A por D menos C por D. ¿Sí? Matemáticas básicas. Entonces, por ejemplo, A donde sea este término, D este término, C el término de la izquierda inferior y este término B. Entonces, ¿yo cómo lo haría? A por D menos C por D. ¿Sí bien? Es la forma de resolver la determinante. Entonces, ustedes resuelven esta determinante en el numerador, dividido, resuelven la misma determinante en el denominador, meten los valores y ya pueden obtener el valor de X, y lo mismo hacen aquí en Y. Para poder despejar de allí, muchachos, pues concentración X y concentración Y. Ya encontré el borrador. ¿Sí? Pero ojo, muchachos, que eso es cuando los picos están definidos. Vamos a ver rápidamente qué pasa cuando están superpuestos. Vamos a borrar todo esto.
El anterior era para el primer caso. Ahora, cuando tengo picos superpuestos, como es el caso de abajo, ya no se trata de la misma manera. Por eso es que hay que hacer primero el barrido espectral. ¿Sí? Es indispensable primero hacer el barrido espectral. Bueno, entonces vamos a decir que la absorbancia de la mezcla, nuevamente, aplicamos la aditividad de la ley de Lambert-Witt. La absorbancia de la mezcla es la absorbancia de X más absorbancia de Y. Pero no va a poner la longitud de onda 1 y longitud de onda 2 porque fíjense que en este caso todos más o menos tienen la longitud de onda máxima en el cercano. Entonces no voy a hablar de los dos longitudes de onda. ¿Sí? No voy a hablar de aquí ya no nos olvidamos de longitud de onda 1 y 2. Bien. Entonces aquí voy a decir, si es que la absorbancia de la mezcla, apliquemos la ley de Lambert-Witt otra vez, va a ser igual a la absortividad molar de X por B por la concentración de X más la absortividad molar de Y por B, camino óptico, por la concentración de Y. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí tenemos la absorbancia de la mezcla, que es esta. La absorbancia de la mezcla a una longitud de onda dada. ¿Sí? Entonces yo preparo dos patrones. Preparo un patrón de X y le mido su absorbancia. Por la concentración de X, llamémoslo patrón. ¿Sí? Yo lo tenía aquí mejor en mis apuntes. ¿Vale? Para evitar hacer tanto esto, aquí pongámosle. Nosotros ya sabemos que esto es concentración molar, ¿sí? Manejemos en este caso el paréntesis para simbolizar que es la concentración molar. Entonces, en la mezcla, estas concentraciones son concentraciones problema, ¿cierto? Porque no sé sus concentraciones en una mezcla. Ahora voy a preparar dos estándares. Un estándar de X, donde va a medir su absorbancia. Tengo su absortividad molar por la concentración, por la concentración de X patrón, que ya la conozco. Por el otro lado, preparo un patrón de Y y le mido su absorbancia. ¿Sí? Preparo un patrón de Y, le mido su absorbancia. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y aquí vamos a despejar este término. Y de aquí vamos a despejar ese término de absortividad por B. ¿Sí notan? ¿Para qué despejo los términos de ahí? Para reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación de arriba. Fíjense. Este término lo vamos a reemplazar acá. Y este término lo vamos a reemplazar acá. Ayúdenme ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la absorbancia de la mezcla va a ser igual a que este término es la absorbancia del patrón X sobre la concentración de X patrón. ¿Sí? Por la concentración problema de X. ¿Cierto? Más. Me va a tomar la tinta esto. Este término lo vamos a reemplazar acá. Entonces sería la absorbancia de la muestra patrón Y sobre su concentración por la concentración de Y patrón. ¿Sí ven? Ahí vamos llegando a otra ecuación. Ahora vamos a dividir toda la ecuación, toda esta ecuación la vamos a dividir sobre alguna señal de los patrones. Bueno, aquí es X, ¿no? Que la hago más grande. Y aquí es Y.
Por ejemplo, voy a dividir sobre la señal patrón de X. Voy a dividir toda la ecuación sobre la señal patrón de X. Divido acá sobre esta señal. Divido esta parte y también divido esta parte. ¿Sí? Todo sobre la señal X. O también lo podría hacer todo sobre la señal Y. Lo importante es que sea sobre la señal de alguno de los patrones. Y entonces, ¿a qué vamos a llegar? Ven que aquí tiendo a torcerme. Uy, está todo torcido esto. ¿Cierto? Este se va con este. Aquí no es patrón, ¿no? Este es Y de la solución del problema, no es patrón. Y patrón, ¿cierto? Y aquí sería entonces la relación de señales. Organicen allá la ecuación. AY sobre AX. Ahí reorganicé la ecuación. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Que si ustedes ven, esto se asemeja a una función lineal. La relación de la señal de la mezcla sobre la señal patrón X es Y. La relación de concentraciones lo puedo llamar P, que es el intercepto de la recta más. La relación de concentraciones del patrón y el problema va a ser la pendiente y la relación de las señales de los patrones AY y AX va a ser X. ¿Sí notan? Una función lineal. Para terminar, ¿qué pasa ahí? Entonces yo hago una gráfica. Ya para acabar, que este video está como largo, ¿sí o no? Es que vean que esto llevaba trabajito. Entonces necesito que estudien. Entonces, ¿yo qué hago? Mido la relación de las señales de absorbancia de la mezcla sobre el patrón X a varias longitudes de onda. ¿Sí? En función de las señales que son X, ¿cierto? En función de las señales de los patrones AY sobre AX. Se supone que esto me debería dar una regresión lineal. ¿Sí? Donde se me cumple que Y es igual a MX más B. Donde, utilizando esta ecuación, vemos que Y es la relación de las señales, de la absorbancia de la mezcla sobre la absorbancia de X. Donde la pendiente es la relación de concentraciones de Y. Concentración de X sobre concentración patrón. Donde X, ¿cierto?, es la relación de señales. Y donde el intercepto es la relación de concentraciones. ¿Sí notan? Entonces yo tengo que medir la absorbancia de la mezcla a varias longitudes de onda. ¿Sí? Yo mido la absorbancia de X, del patrón X, a varias longitudes de onda. Y también mido la señal Y a varias longitudes de onda. Y como sé las concentraciones patrón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Eso es cuando los picos son superpuestos, ya había dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Sí, que la pendiente es Y sobre la concentración patrón de Y, ¿cierto? Y el intercepto es la concentración de X, problema, sobre la concentración de X patrón. ¿Sí? Entonces, con los valores de la regresión lineal, pendiente e intercepto, yo puedo calcular ¿qué? ¿Y aquí qué puedo calcular? ¿Y de aquí qué puedo calcular? Pues las concentraciones, ¿cierto?
Entonces aquí yo puedo calcular la concentración de Y en la mezcla, que no es más que la pendiente por la concentración de Y patrón, ¿cierto que sí? Y aquí en X puedo calcular la concentración ¿cierto? De la disolución problema X. Simplemente como el intercepto de la regresión lineal, que me lo da la regresión lineal, por la concentración de X patrón. Como los patrones los conozco. Y de esta manera, ¿cierto? Yo puedo determinar, muchachos, en una mezcla donde los picos son superpuestos, la concentración de la disolución problema X y la disolución problema Y. Entonces fíjense que aquí centramos nuestro estudio en ¿qué? En una mezcla binaria, en una aditividad de absorbancias de X más Y, donde vimos dos partes. Bueno, ya se me fue largo el video, esto era para 2 videos, pero ya que uno donde los picos son definidos y otro donde los picos son superpuestos. Y entonces esto es una aplicación de la ley de Lambert-Beer, ¿vale? Una aplicación en espectroscopía a lo que se refiere de aditividad de absorbancias en mezclas de dos analitos, en este caso, que absorben en los mismos rangos de longitudes de onda.